Eh, Definitivamente no hay nada más hermoso, como dice la palabra, dice, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Es maravilloso cuando nosotros venimos intencionalmente con el deseo y el anhelo de alabar y adorar a nuestro Dios y de no perdernos ni siquiera un instante de lo que sucede en su presencia, cuando corremos a su presencia y cuando el propósito realmente es nosotros también ser esa ofrenda, no solamente cantar por cantar, sino nosotros ser una ofrenda delante de Dios. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos, este mensaje, o vamos a decir, esta enseñanza o esto que pudiera ser inclusive algo sencillo para muchos de nosotros, pero importante para que siempre nuestras vidas se alineen y podamos en el nombre de Cristo Jesús aceptar, comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el tema de esta mañana se titula Vidas y propósitos. ¿Y por qué vidas y propósitos? Porque el propósito de Dios es en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y si usted tiene alguna duda de eso, usted solo tiene que leerse Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 el Señor nos habla a nosotros de todos sus planes desde antes de la fundación del mundo con nosotros y cómo Él inclusive a nosotros nos bendijo antes de llegar aquí a esa tierra. Y nosotros en estos días el Espíritu Santo, el Señor ha estado inquietando nuestras vidas y hemos venido hablando de un inicio de año, que ya no es inicio de año, ya estamos más para adelante de la mitad de enero. Ahorita otra vez estamos en diciembre, pero qué lindo es poder pasar todo un año o toda nuestra vida, no solo un año, sino toda nuestra vida, poniendo los pies sobre la tierra, como el primer mensaje del primer domingo, viviendo la realidad, entendiendo que muchas cosas realmente la Biblia la dice, la escuchamos, pero no la vivimos y debemos nosotros tomar decisiones, cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestras decisiones y tomar en las manos aquel plan, aquel propósito que el Señor diseñó para nosotros, vivir enfocados inclusive en ese propósito, en ese plan, no en lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere, entendiendo que muchas cosas inclusive probablemente no me van a gustar, pero es el plan y el propósito de Dios. Y cuando andamos en el plan y el propósito de Dios y nos enfocamos en eso, evitamos toda distracción, como veíamos la semana pasada. Y nuestras vidas, cada una de nuestras vidas tiene un propósito aquí en la tierra. Nosotros fuimos diseñados por nuestro Dios para algo aquí en esta tierra. Y lo que vamos a vivir aquí en la tierra es temporal. El diseño más importante de Dios para nuestras vidas es lo eterno. Es ese propósito eterno, esa salvación que es algo eterno, es esa vida eterna que Él nos quiere dar a nosotros, o que nos ha dado a lo que le hemos recibido, lo hemos aceptado. Lucas, siéntate y deja a Isaac, por favor, que él se va a sentar y cuando tu mamá venga que lo tranquilice. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir este tema sobre el propósito. ¿Y qué es un propósito? Un propósito es un objetivo, hermano, que se pretende conseguir. Cada uno de nosotros pretendemos conseguir algo que queremos alcanzar. El propósito es ese objetivo que nos propusimos, que queremos lograr. Y yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos a veces, o deberíamos de preguntarnos, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me diseñó? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor me atrajo a su presencia? ¿Por qué el Señor conquistó mi corazón para yo ser cristiano? Ahí comenzamos a entender el para qué estoy aquí. Y entonces podemos en un momento, cuando comenzamos a discernir esto, comenzamos a darnos cuenta de si realmente estamos en el propósito de Dios o en el nuestro, porque nos pasamos la vida persiguiendo cosas y no necesariamente esas cosas son la voluntad de Dios.
Y era lo que hablábamos al principio de año, o sea, cómo muchas veces nuestra realidad está totalmente distorsionada de lo que Dios ha dicho de nosotros y cómo ni siquiera nos hemos planificado y cómo nos desenfocamos porque comenzamos a perseguir cosas y año tras año nos ponemos meta y comenzamos a perseguir el alcanzar el dinero, el alcanzar recursos, reconocimiento del ser humano, reconocimiento de otros, antes que el reconocimiento de Dios. Que Él dice que cuando nosotros entramos en secreto, Él en público nos recompensa. Entonces, no buscamos ese reconocimiento o esa recompensa de Dios, sino la de los hombres. Queremos tener éxito y a veces no nos damos cuenta de que estamos teniendo éxito porque estamos persiguiendo el éxito en otra cosa. Creemos que el éxito es el dinero, que es el reconocimiento, que es un estatus social, una estabilidad inclusive económica. Y no necesariamente ese es el éxito. El éxito es cuando nosotros sepamos para qué estamos aquí en la tierra, para qué Dios nos diseñó, para qué nos trajo y para qué nos tiene, dónde nos tiene. ¿Para qué estamos ahí? Y si estamos cumpliendo ese propósito, ya tenemos el éxito, si realmente entendemos eso. Entonces, el verdadero propósito de vida va mucho más allá de las cosas materiales. Y yo quiero que nosotros veamos en Efesios capítulo 2, en el verso 10, lo que nos dice la palabra. Dice la palabra, porque somos hechura suya. Nosotros, todos somos hechura suya. Amén. Sabemos que somos hechura de Él, no lo hicimos nosotros mismos, que nos hizo Él. Y entonces dice, creados somos nosotros, tú y yo, somos creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ese es el propósito. Para buenas obras, las cuales Dios, nuestro Dios, no nosotros preparamos, Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios tenía un propósito con tu vida y con mi vida. Y para ello, entonces, Él preparó buenas obras y dijo, ahí van a andar mis hijos. Y entonces deberíamos comenzar a analizar si realmente yo estoy viviendo esas buenas obras para la cual fui diseñado, esas buenas obras que Él preparó para que yo anduviese en ellas. O estoy andando en mis obras, en las obras de mi carne, en las obras de mis deseos, en las obras que yo quiero andar. Buenas obras que nacen del amor, no de la obligación. Es importante pensar en esto porque las buenas obras que nacen del amor y no de la obligación te llevan a hacer cosas porque amas, no porque te sientes obligado. Cuando tú ayudas a alguien necesitado por amor, no porque te sientes obligado a hacerlo. Cuando tú ayudas porque tú sabes que esa persona te necesita. Y esa necesidad puede ser hasta simplemente tú prestarle tu oído por 50 minutos, porque hay gente que son 50 minutos que hay que darle. Hay unos que con un minuto tienen. Si tú le prestaste un minuto, felices, pero hay gente que necesitan 50. Y entonces tú sabes que él necesita que lo escuchen. Ni siquiera que le des nada. O si le das algo, si valoras tu tiempo, realmente le estás dando algo. Porque tu tiempo es valioso. Y tu oído no se lo debe prestar a todo el mundo. Entonces, cuando lo haces por amor, mostrar compasión, mostrar misericordia por otra vida. Cuando haces eso del amor, sabes que fuiste creado, diseñado para andar en buenas obras. Cuando tú dices, yo debo de tener compasión de esa vida como Dios la tuvo conmigo. Misericordia como Él tuvo conmigo. Perdonar como Él me perdonó, como Él inclusive nos enseña a orar. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque fuimos diseñados para andar en buenas obras. Y las buenas obras fueron creadas antes de la fundación del mundo para que tú y yo anduviésemos en ella. Entonces, nosotros debemos siempre meditar en esto. Yo estoy caminando conforme a eso, porque
ni siquiera siempre son actos grandiosos, no son actos grandes, a veces ni siquiera son visibles. El tú trabajar con honestidad y el tú hacer las cosas honestamente, andar en honestidad, saber que tú eres una persona íntegra y procurar siempre mantenerte en integridad y no hacer las cosas indebidas, el criar bien a tus hijos, no son cosas visibles, son cosas que el otro tal vez no la ve, todo lo contrario, si la ven a veces te critican porque tú lo estás haciendo por el lado correcto. Me consta, lo he vivido. Lo he vivido, me asocié con unas personas que querían que yo hiciera cosas que no estaban bien para burlar la ley. No, eso se vive. Y entonces, hermano, cuando tú haces esto, tú sabes que fuiste diseñado para andar en buenas obras, no en malas obras. Ser justo, hermano, ser justo en todas las áreas de tu vida, la justicia. ¿Qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que debería hacer? No lo que yo quiero hacer. Tratar a otros inclusive con respeto, eso son buenas obras. Hay gente que no sabe respetar al otro de ninguna manera. No le respeta su tiempo, no le respeta su vida, no le respeta su espacio, no le respeta lo suyo. Y hacer lo correcto, aunque nadie te mire. Aunque nadie te mire, para eso fuiste diseñado. Esa es la voluntad del Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo, y todo es todo. Todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo de corazón, o sea, con amor. Tú le vas a preparar un plato de comida a tu hijo, hazlo con amor. Disfruta eso que tú estás haciendo. Tú vas a bañar a tu hijo, hazlo con amor. Lo que sea que tú vayas a hacer, lo que sea, vas a trabajar, hazlo con amor. Vas a atender a una persona, hazlo con amor. Le vas a pasar una cuchara a alguien y tú estabas sentado y tú no te querías parar, párate con amor, no refunfuñando. Porque para eso fue que fuimos diseñados. Dice, todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor. Cuando tú estés ahí cocinando, preparando, imagínate que es al Señor que tú le estás cocinando. Que Él es que está sentado ahí esperando esa comida. Y tú verás lo sabrosa que va a quedar esa comida. Porque no hay nada que quede mejor que lo que se hace con amor. Cuando tú amas algo, ahí tú sabes que ese es el propósito de tu vida. Cuando tú amas lo que estás haciendo. Por ejemplo, enseñar, si tienes el don de enseñar. Yo amo esto. Yo amo esto. Yo no sabía que el Señor me había diseñado para eso, pero me he ido dando cuenta. El Señor me ha ido haciendo sentir que yo fui diseñado para esto. Y por eso amo esto, compartir la palabra del Señor. Enseñar a otros, no solamente en esta área, porque me encanta enseñar a otros, porque laboralmente era algo que me apasionaba cuando tenía la oportunidad de enseñar, y el Señor me dará la oportunidad de volverlo a hacer. Servir, si tienes un corazón de servicio, liderar con integridad, crear, emprender, sanar, cuidar, acompañar a otro, todo eso, hermano, fue parte de lo que el Señor diseñó tu vida para que tú hicieras. Segunda de Timoteo capítulo 1, en el verso 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Hay gente que se avergüenza de dar testimonio, hay gente que se avergüenza de hacer lo correcto, de hacer lo que realmente dirían que ese es cristiano. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo que no se avergonzara de lo que estaba sucediendo y de que él estuviera preso ni nada por el estilo, sino que participara de las aflicciones. Que participara de esas aflicciones por causa del evangelio, que es el poder de Dios. O sea, el tú vivir en el evangelio y el tú rechazar cosas que el mundo te dice, no, es por aquí, queremos que sea así. Tú le dices, no, eso no es. Esto es lo que dice Dios. Y entonces tú tienes que soportar las aflicciones de la persecución. Y él estuvo preso y le decía a él, participa de las aflicciones. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo.
nos salvó porque Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos a ti y a mí. No había otra forma de que fuésemos salvos. Inclusive parte de analizar cuando una vida fue diseñada con un propósito. El mismo Dios creó un propósito para Él venir aquí a la tierra. El propósito de Él venir aquí a la tierra era morir por ti y por mí. Mira qué propósito más lindo. Mira qué propósito más lindo. Y precisamente, por ejemplo, el de Juan el Bautista era prepararle el camino al que venía. El de Juan era prepararle el camino a él que venía. Qué propósito más lindo, porque cómo murió decapitado. Ese era el propósito de vida de Juan. Muchos de nosotros hubiésemos salido corriendo. Entonces Cristo nos salvó y nos llamó a nosotros a vivir en un llamamiento santo, o sea, apartado. Ese es el propósito del Señor, que tú y yo nos apartemos del pecado, nos apartemos de la contaminación. Y dice, no conforme a nuestras obras, porque en Efesios no decía que las obras, buenas obras, Él las diseñó antes para que tú y yo anduviésemos en ella, no en la de nosotros, no en las cosas que a mí me gustan y que a mí me atraen, no, en las obras del Señor. Porque estamos aquí en la tierra y nuestros ojos ven, y como veíamos la semana pasada, los ojos no se cansan de ver ni los oídos de oír. No nos cansamos de ver, siempre estamos mirando ahí y deseando. Entonces, ¿qué dice? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, porque nuestras vidas tienen un propósito en Él. Entonces caminamos según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes del tiempo cronos, antes de que el tiempo fuera medido. Antes de que los tiempos fueran medidos. ¿Tu mente puede de esos números? No, ni la mía tampoco. Ni siquiera se la pregunte a ChatGPT, porque no te lo va a decir. No hay forma de que tú y yo entendamos lo que significa antes de los tiempos de los siglos. Lo único que sé es que antes de que el mundo se circunscribiera en un tiempo cronos, que es el que Él puso para ti y para mí. Por eso es que para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Porque Él no está atrapado en el tiempo que tú y yo estamos atrapados. Y desde antes de que ese tiempo existiera, ese tiempo que va corriendo y marcando ahí un reloj en el que tú y yo nos vamos desgastando, Él no se desgasta, porque Él es Dios. Y mucho antes de que todo esto existiera, ya Él tenía un propósito para ti y para mí, que no era el propósito que tú tienes en tu mente muchas veces, que no tiene nada que ver con lo que tú has ideado y con lo que tú planificaste y dijiste en el 2025 voy a hacer, que no hiciste nada. Porque Él mismo te va sacando de ahí, te lo voy a demostrar por la palabra. Y algo interesantísimo que tanto leemos y tanto escuchamos, pero hermano, es el propósito de vida. Porque cuando conocemos el propósito de nuestra vida, hermano, se va la amargura que muchas veces tenemos. Porque a veces estamos amargados porque no hemos logrado y porque no he tenido el éxito que el mundo me dice que es éxito. Porque no he alcanzado lo que en mi carne yo quiero, pero realmente no es lo que Dios quiere. Sin embargo, probablemente he alcanzado el éxito más grande del mundo porque estoy donde Dios me quiere. Así es. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas es todas las cosas. Hasta cuando te dicen el dedo chiquito en la mañana con la cama, era para que dijera gloria a Dios y no para que llamaras a Antonio. Así es. El Señor quiere ver qué hay en tu corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
a los que conforme a su propósito, no el tuyo y el mío, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El Señor te ha llamado? Sí. ¿Hay llamado del Señor para tu vida? Sí. Entonces, si hay llamado del Señor para tu vida y si el Señor te llamó y si tú estás aquí, hay un propósito en tu vida. El Señor te escogió para algo. Y todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. Hay un plan. Pero eso es a los que aman a Dios. Porque no todo el mundo ama a Dios. No todo el mundo ama a Dios. No todo el mundo ama a Dios. Sabemos que Él nos ama a nosotros. De eso sí estamos seguros y no cabe duda. Y si a alguien le cabe duda, entonces tiene que revisarse. Si alguien tiene duda de que Dios nos ama, que nos amó con amor eterno, que entregó a su Hijo en la cruz, que dio lo más preciado de Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sabemos que Dios nos ama y que la esencia de Dios es amor. Y Él dice que Dios es amor y el que no ama no lo ha conocido. Entonces, sabemos que Él nos ama, pero amamos nosotros a Dios como Él nos ama a nosotros. Sería bueno hacernos esa pregunta y analizar. Si realmente yo amo a Dios como Él me ama a mí. Porque yo estoy seguro que Dios, con el amor que tiene hacia mi vida, tiene tantos detalles y tanto cuidado que a veces yo ni cuenta me doy de las cosas que Él me está librando. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él le está haciendo cosas que yo ni cuenta me estoy dando. Pero ¿será que yo le correspondo a ese amor? Dice en Deuteronomio capítulo 6, en el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Propósito de vida. Eso es un mandamiento. Es parte del plan y del propósito, porque es a los que le aman que todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si tú no le amas, no creo que las cosas te vayan a ayudar a bien, porque tú no vas a andar conforme a lo que Él quiere. Y aquí en Deuteronomio, uno de los mandamientos dice, y amarás al Señor tu Dios o a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y Cristo Jesús dijo que todos los mandamientos se enfocaban en dos: en amar al Señor tu Dios, este mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tú amas a Dios, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, todos tus sentimientos están alineados a amar a Dios. Cuando tú estás desesperado y angustiado porque quieres algo, ¿tú en ese momento estás amando a Dios o estás amando algo terrenal? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, con toda tu mente, con todo tu sentimiento, con todas tus fuerzas, dice la palabra. ¿Tú sabes lo que es amar al Señor con todas tus fuerzas? Todas tus fuerzas es que todo lo que tú hagas es para mostrarle al que tú le amas que tú le amas. Porque una cosa es decir las cosas de la boca para afuera y otra es demostrar amor. Pues yo puedo decirle a cualquiera, yo te amo, pero yo correspondo, yo te muestro, yo soy coherente con lo que digo. Porque le puedo decir muchas veces al Señor te amo, pero soy coherente con ese amor. O con eso que digo, le demuestro a Él que lo amo con mis acciones. El Señor me ha enseñado algo hermosísimo. Y ahorita que cantábamos esa canción, una de las canciones que cantaba Cristina, que Él es nuestro Padre, yo pensaba y meditaba en algo que el Señor me ha hecho sentir tan hermoso y recuerdo que en una ocasión estaba sentado en la iglesia en Elín y estaba con Isaac, él estaba bebiéndose una leche. Y me dice el apóstol Fernando, me dice, así como tú lo estás cuidando a él, así cuida Dios de ti. Y yo no sé por qué eso me penetró tanto, porque yo he sentido tanto cada segundo que cuando yo lo estoy cuidando y cuando yo lo veo que él corre tanto detrás de mí, yo digo, el Espíritu Santo me hace sentir algo hermoso, porque me hace sentir, es así como tú lo cuidas que yo te cuido.
Siempre. Y así como Él se refugia en ti, así es que yo quiero que te refugies en mí. Y es algo especial del Señor. Hermanos, nosotros debemos corresponder el amor y ser genuinos, ser íntegros. Cuando decimos que amamos, debemos demostrarlo con nuestras acciones. Debemos demostrarlo, hermano. Debe ser uno de nuestros propósitos, pero ¿cómo logramos decir que realmente amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, si realmente ni siquiera a nuestros hermanos logramos amarlo así? La misma Biblia lo dice. ¿Cómo tú puedes decir que amas al Señor, que no lo has visto, si tú no amas a tu hermano? Estamos conscientes de que Él nos ama a nosotros, pero ¿cómo nosotros podemos demostrarle al Señor que realmente nosotros le amamos a Él, si no somos capaces ni siquiera a veces de perdonar? Y amar a Dios, yo he meditado tanto en una alabanza hermosísima que me ha estado ministrando hace más de un mes, acerca de yo amo a Dios, pero realmente yo amo a Dios sin condiciones. Si Dios decidiera quitarme todo, como hizo con Job, yo seguiría amando a Dios tal cual. Si Él decidiera quitarme la salud, si Él decidiera quitarme a mis hijos, si Él decidiera quitarme todos mis bienes como se los quitó a Job, seguiría yo amando a Dios como Él me ama a mí sin yo darle nada. O amamos a Dios por los beneficios que tenemos, como el de la salvación, porque probablemente decimos amamos a Dios, pero estamos aquí pegados porque no nos queremos perder, porque tenemos miedo al infierno. No porque realmente lo amamos y sabemos quién nos creó, quién nos dio la vida. Amamos a Dios sin esperar nada de Él, sin esperar nada a cambio. Si nos quitara todo, seguiríamos realmente amando a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, cubrirán tus sentimientos, estarán por encima de los sentimientos que tú tienes. Esa palabra de amar al Señor deben de estar por encima de cualquier otro sentimiento. El amar al Señor debe de predominar, debe de tener prioridad ante cualquier sentimiento. Y las repetirás a tus hijos. Repetirla, ese es un propósito de vida. No solamente amar al Señor, sino también repetirle a mis hijos estas palabras. Ese debe de ser parte del propósito de tu vida, porque no es solamente que tú lo ames, es que tú lleves a tus hijos a que también amen al Señor. Y si tú no lo haces, menos tus hijos lo van a hacer. Y si tú comienzas a practicarlo, no te quedes ahí, porque entonces tus hijos también tienen que amar al Señor, porque el Señor te lo va a demandar. El Señor te lo va a demandar, porque esto es un mandamiento, no es una consulta del Señor. Mira, si tú quieres, trata de que tus hijos entren a los caminos del Señor. Si tú quieres, inténtalo. No, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. O sea, no te calles. Estando en tu casa, andando en el camino, para donde quiera que tú vayas, en el trayecto, al acostarte, cuando te vayas a acostar, vuelve y habla de tu amor al Señor y del Señor. Y cuando te levante otra vez, sí, gravoso, que te digan loco, sí, pero es que no hay otra cosa. El propósito de vida es amarlo a Él. Y hoy yo le voy a demostrar a Él que yo lo amo en el trabajo. Cuando yo me siente ahí, yo voy a demostrar que yo amo a mi Dios. Y cuando yo me pare, y cuando yo esté comiendo, yo voy a demostrar que yo amo a mi Dios. Y cuando yo vaya caminando, que yo vea cualquier cosa, yo voy a demostrar que yo amo a mi Dios. Y cuando vea cualquier situación en mi casa, déjame yo demostrar que yo realmente amo a mi Dios. Yo te voy a mostrar a ti que te amo. Porque si no te lo puedo mostrar a ti, tampoco le voy a mostrar al Señor que lo amo. ¿Y amar qué es? ¿Qué es amar? Poniendo condiciones, si las cosas se dan como yo quiero, exigiendo, esperando algo a cambio, no. Corintios lo dice muy claro. En Corintios está muy claro expresada la verdadera
la verdadera forma de amar. No es un amor de sentimiento, no es filio, no, es un amor ágape, es un amor que está dispuesto a soportarlo todo y a perdonarlo todo, como Él nos perdonó a nosotros, como Él nos ha aguantado a nosotros todo lo que nosotros hacemos todos los días. Sí, porque tenemos muchas cosas que el Señor tiene que quitarnos. Y todos los días venimos delante de Él y le pedimos perdón. Y como Él nos dijo a nosotros, ¿cuántas veces tú tienes que perdonar? 70 veces 7. Un número infinito, perfecto. No te hartes, perdón por la palabra, no te canses de perdonar. Y no de perdonar y a los 3 minutos te acuerdas, no. De perdonar y olvidar. Me olvidé de eso, así como Él tira todo lo que tú haces. Él dice que Él lo tira a lo profundo de la mar y se olvida de ello. Entonces Él dice, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Una señal en tu mano porque cuando tú haces ciertas acciones con tu mano, de golpear, con la misma mano que bendecimos, la atarás por señal en tu mano, la usarás para bendecir. Tus manos la tienes que usar para bendecir. Y estarán como frontales entre tus ojos. Es ahí, todo el tiempo, el amor a Dios, la palabra del Señor. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al olvidadizo, al que tiene el cerebro de Dory, el pececito que anda buscando a Nemo. Ese necesita escribirlo en los postes de su casa, porque se le olvida. Sí, hermano, lo está oyendo aquí y dice amén, y cuando llega a la casa ya se le olvidó. Se le olvidó que tiene que dar testimonio. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 5, en el verso 14, que nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Si nosotros tenemos que dar testimonio, nosotros fuimos llamados a ser luz. Parte del propósito de tu vida es ser luz, no tinieblas. No confusión para el ser humano, no confusión para el impío, no confusión para tus hijos. Cuando te ven que tú estás aquí los domingos, pero cuando llega a la casa, tu vida es un desastre, almáticamente. Porque eres Coca-Cola con Alka-Seltzer y limón mezclado. O vive con la cara como una naranja agria, amargado todo el tiempo. Ustedes son luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina, y todos los que están en la casa, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué es lo que va a llevar a tu familia a alabar a Dios? Tus buenas acciones. Tienes una vida para demostrar que realmente amas a Dios. Él creó buenas obras. Estuvimos todos allá y nos conocimos, y la semana pasada hablábamos de, en algún momento, hoy vemos por espejo como oscuramente, como que vemos algo así, y en algún momento vamos a conocer cómo fuimos conocidos. En algún momento vamos a saber qué el Señor vio en nosotros. En algún momento vamos a entender todo de por qué estamos aquí y por qué aquí elegimos servirle al Señor. Es porque allá lo habíamos visto, lo habíamos conocido, habíamos sido bendecidos. Él creó buenas obras para que aquí anduviésemos en ella, y entonces eso se nos va a hacer más claro. El Señor nos va a revelar cómo fue que fuimos conocidos, y todas esas maravillas no fue para venir aquí ni a maldecir, ni a maltratar, ni a odiar, ni a tener rencor. No, el Señor te trajo para buenas obras. Buenas acciones que deben de brillar ante todo el mundo. Todo el mundo debe de ver tus bondades.
las bendiciones, las cosas maravillosas que tú puedes hacer con tu boca, cómo tú puedes bendecir, cómo tú puedes dar. Eso, todo eso va a hacer que los otros alaben a nuestro Dios. Es la forma en la que el ser humano, el individuo, es convencido cuando ve un testimonio coherente con lo que la persona predica. La mayoría de los seres humanos hoy están lejos de los caminos del Señor es precisamente porque todo lo que han visto es lo contrario. Y le tienen miedo. Le tienen miedo a esa incoherencia, a esa doble vida, a esa falsedad, a ese libertinaje, que predican una cosa pero hacen otra. Por todo se airan, pero ¿y qué fue? ¿Y usted no viene de la iglesia, mamá? Hey, ¿y qué fue? La tía, la abuela, el tío. Pero y ayer no llegó, que estaba ahí cantando, gloria a Dios, aleluya, y mira ahora. ¿Están hoy mis acciones haciendo brillar ante los demás? ¿Están mis acciones haciendo que yo brille ante los demás? ¿Están mis acciones conforme al propósito de Dios? El propósito para el cual Dios me diseñó y me trajo aquí a esta tierra. ¿Son mis acciones coherentes con ese propósito de Dios? La iglesia en general es llamada a ser luz, no a ser tiniebla. Y la iglesia somos tú y yo. Y fuimos llamados a ser luz, no tinieblas. Y nuestras vidas tienen propósitos en el Señor. Y es lindo saber que tenemos propósito. Porque ese propósito, cuando lo entendemos, cuando lo conocemos, nos puede llevar a comprender y entender que realmente el éxito que el ser humano anda buscando, lo anda buscando en tantas cosas que no necesariamente es lo que Dios quiere. Y qué lindo tú saber que ya tú eres una persona exitosa, porque estás haciendo el propósito y la voluntad de lo que Dios diseñó para tu vida, para lo que Dios te creó. Es maravilloso. Hay lugares, hay espacios, hay momentos en los que tú sientes una plenitud, en lo que tú sientes un gozo interior, algo que te dice, es aquí que yo pertenezco, es a hacer esto, a lo que Dios me diseñó, no a lo otro. Hay momentos en tu vida que tú sientes la incomodidad porque tú dices, yo no pertenezco a este lugar, o yo no pertenezco a estas acciones. El Señor me diseñó y me creó a mí, fue para yo enseñar, para yo ayudar, para yo bendecir, para yo guiar, para yo hacer algo, no para estar estático. Y cuando estoy estático me siento que me abrumo, algo comienza a afectarme emocionalmente, y es porque no es el propósito de vida. Que estés quieto, que estés tranquilo, que no estés dando. Hay muchas formas en las que el enemigo te quiere sacar y viene a tu mente, vienen pensamientos negativos que comienzan a angustiarte, y es porque estás fuera del propósito del Señor. Marcos capítulo 8, en la Nueva Traducción Viviente, verso 34, dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Mire, hermano, es fuerte cuando nosotros estamos en un lugar, en una posición, nos creamos un paradigma y creemos que nosotros somos esa posición. Y el día que nos quitan esa posición, creemos que no somos nada. Ahí viene la frustración. ¿Por qué? Porque no estamos alineados al propósito real para el cual Dios nos creó, nos diseñó. Y estamos creyendo que nuestra vida es esa posición socialmente, social, laboral, como usted la quiera mencionar. Y eso, lamentablemente, como individuo, hay que tener la gracia de Dios, el favor del Espíritu Santo, para que podamos comprender
que realmente necesitamos abandonar muchas formas de vivir, muchas cosas en nuestra vida, abandonarla, estar dispuesto a abandonarla, estar dispuesto inclusive nosotros mismos a renunciar a ellas por amor del Señor. Y no frustrarnos cuando las cosas cambian en nuestra vida. Eso es difícil, hermano, pero no imposible. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que abandonar. El que quiera ser un seguidor de Cristo Jesús, el que quiera ser un imitador de Él, el que quiera ser un discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y la propia manera de vivir muchas veces es vivir en desorden. Hay gente que vive en desorden, que no le importan los regueros, que no le importa la suciedad. Hay gente que vive desordenadamente porque come desordenadamente, porque no come a una hora, porque come lo que aparezca, lo que sea y lo que se le antoje a cualquier hora. Hay muchas cosas que son desordenadas que no muestran a Cristo. Muchas cosas que son desordenadas. Y esa propia manera de vivir es renunciar a tantas acciones, a tantas costumbres que nos alejan de Él y de su propósito. El perseguir inclusive cosas materiales, el logro material, hay tantas cosas porque que estamos viviendo en los tiempos donde cada día más se potencializa lo artificial, como hablábamos la semana pasada. Se potencializa lo artificial, la IA, que ya la inteligencia artificial está sustituyendo todo y la gente está viviendo en este mundo tan artificial que scrolleando, tu cerebro se va llenando y deja de ver la vida real, de vivir conforme a la realidad. Y entonces comenzamos a perseguir tantas cosas y a vivir de una manera desordenada y a desear tantas cosas que no necesariamente son el propósito y la voluntad de Dios. Y si queremos seguir al Señor, debemos abandonar esa propia manera de vivir, que no es el propósito del Señor, y tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. No es imposible, pero es difícil. Renunciar a como yo era, a como yo gritaba y a como yo demostraba que yo era el papaupa de la matica y el macho de la casa. Renunciar a eso y aprender a callar cuando es necesario y hablar cuando me corresponde o cuando debo o cuando es prudente. Tomar mi cruz y saber lo que me corresponde como padre, como esposo, como hijo y decir yo sigo mi camino hacia el Señor. Tomar mi cruz y soportar inclusive todas las pruebas y crucificar, llevar a crucificar todo aquello que tiene que morir, que tengo que crucificar. Todas esas formas en mí que yo tengo que crucificarlas para que mueran, para que nazca Cristo en mí. Todas esas formas en mí que tienen que morir, que no deben de seguir dañando mi vida, ese ego, ese orgullo, y seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él necesito que el Espíritu Santo me dirija y saber que realmente es a Él que lo estoy siguiendo. Si tratas de aferrarte a esta vida, dice, la perderás. Y hay mucha gente aferrada a esta vida. Hay mucha gente aferrada a las cosas de esta vida. Y dice que el que trata de aferrarse a eso va a perder su vida. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia o de las buenas nuevas o del evangelio, la vas a salvar. La vas a salvar, dice la palabra. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio tiene ningún ser humano por lograr todo lo que el mundo te ha dicho que tienes que lograr? Pegarte, tener tu primer millón, qué sé yo qué, y la casa. Sí, es bueno, son cosas necesarias. Pero tan primero que el Señor, tan primero que tu salvación. ¿De qué le vale? ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? El mundo entero.
No el carrito que te pusiste en la mente, o la casa, o qué sé yo qué, el trabajo, no. El mundo entero, ni siquiera eso, ni siquiera el mundo entero vale lo que vale tu alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Eso fue Cristo que lo preguntó. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Porque no hay nada que valga más que tu alma y que la vida eterna y que la salvación, para la cual el Señor te diseñó, te trajo aquí a la tierra, pero quiere que tú seas salvo. Dice Lucas capítulo 12, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, dice el Señor. Eso decía Cristo. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tú tienes. Y realmente estos tiempos que estamos viviendo, si tú sales allá afuera, si tú llegas a una empresa, tú llegas a un trabajo o estás en una reunión con personas, sí te miden por lo que tú tienes. Por eso la semana pasada hablábamos del enfoque. Porque hay que tener nuestra vida y nuestro enfoque muy claro en quién. Cristo Jesús. Veíamos, hermano, quién es el autor y el consumador de la fe. Es ahí donde debe de estar nuestra vida y debemos de estar enfocados. Porque ahí afuera el mundo te dice que tú vales por lo que tú tienes. Y dice Cristo Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Cuidado, porque si Él dice con toda clase de avaricia, es porque hay mucha clase de ser avaricioso. Hay mucha forma en la que el ser humano se va desviando y comienza a tener avaricia y deseo de alcanzar y deseo de lograr. Y no, porque mucho cuidado, dice Cristo Jesús, con toda clase de avaricia. Y hay gente que no logra nada y no tiene nada porque el Señor lo está guardando simplemente. Hay gente que el Señor lo está guardando porque sabe que si le caen 30 centavos más, ya lo perdió. El Señor dice, con esos 30 centavos menos lo tengo ahí más o menos. Pero si le caen esos 30 centavos, lo perdí. Eso es así, hermano, que usted no lo crea. El cuidado del Señor, porque en la vida de los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hasta que tú no tengas, el Señor te está ayudando. La vida no se mide por cuánto tienes. Y el éxito no se mide en cuánto tú tienes ni cuánto tú has logrado. A menos que sea que hayas logrado el estar en el propósito y en la voluntad del Señor para tu vida. Porque si es así, entonces sí, lograste el éxito. Yo doy este testimonio porque es que a mí me encanta pensar en eso y es lindo saber que hay personas que sí han tomado esa decisión y que tú ves el respaldo del Señor. A mí me encanta pensar en que en una ocasión yo hablaba con el pastor Mauricio Rojas de Chile y le preguntaba cómo él había llegado a los 15 años a Guatemala, y él decía que en su colegio un día su profesor hizo una pregunta, que qué iban a hacer ellos, y todos comenzaron a decir, y él dijo, el profesor dijo, ¿y ustedes le han preguntado a Dios qué Dios quiere de su vida? Y él a los 15 años comenzó a hacerse esa pregunta y el Señor le dijo lo que quería con él. A los 15 años, y se fue, creo que fue a los 16, 17, se fue para Guatemala. Un joven para Guatemala porque él quería aprender del evangelio, saber más de un mover espiritual. Y el Señor lo toma para hacer de su vida lo que él es hoy. Un pastor y ya apóstol, porque son cantidades de iglesias en Chile y el evangelio está esparcido en Chile gracias a que él dedicó su vida a servirle al Señor. Y es un hombre, puede tener lo que pero es un hombre que a temprana edad le dijo, Señor, heme aquí. Y es lindo saber que uno como individuo a veces necesita hacer eso. Señor, ¿dónde que tú me quieres? Señor, ¿qué tú quieres de mi vida? Y que el Señor te diga, y que tú estés dispuesto a renunciar a todo, que tú estés dispuesto a renunciar a una carrera, dispuesto a renunciar a un trabajo, dispuesto a renunciar a lo que sea, porque tú quieras estar a donde Dios quiere que tú estés. Y que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, no el tuyo propio. Porque es que tenemos mucho plan y mucho propósito nosotros. Y Proverbios 16, verso 1 dice, podemos hacer nuestros propios planes. Sí, lo podemos hacer. Pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿La respuesta qué?
correcta viene del Señor. Yo me puedo hacer todos los planes del mundo y cuando yo veo que las cosas no se dan, el Señor respondiéndome, ese no era mi plan. Yo recuerdo que cuando salí de Sportland en una ocasión, yo me encontré con una señora que yo les he dicho, una hermana cristiana, una persona que trabajaba la parte de arquitectura, la hermana Rosana de la iglesia. Me encuentro con ella y estaba yo angustiado, desesperado, volviéndome loco, porque precisamente me pasaba lo que yo le decía, de que a veces estamos en una posición y creemos que si perdemos esa posición, perdimos la vida. Y no somos eso, eso no soy yo. Si te quitan todo, ¿qué tú pasas a hacer? Ahí es que está, ahí es que está. Entonces, esa hermana, yo le conté un plan y ella me dijo, ¿y ya tú oraste? Y ya el Señor te dijo que era eso. Y veo la respuesta del Señor aquí en Proverbios 16:1 que me dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Porque el Señor viene y tú te metiste en tu plan, ok, pues entonces yo te voy a demostrar que eso no es lo que yo quiero para ti. Yo te voy a enseñar y te voy a llevar, aunque sea con dolor, te voy a llevar a que tú veas que eso no es mi plan. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, porque mucha gente se considera pura y santa y se considera que está haciendo lo correcto, pero el Señor examina sus intenciones, dice la palabra. Ahora, pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Cuando pones todo en la mano del Señor, tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho para su propio propósito. Incluso, dice la palabra, al perverso para el día de la calamidad. Así como usted lo ve. Al perverso para el día de la calamidad. Hacemos planes que no incluyen muchas veces a Dios en nuestras vidas. Hacemos planes que lo están excluyendo a Él y que oramos ahí. Pero no es verdad que estamos dispuestos a renunciar a eso que queremos porque tenemos un deseo tan fuerte de lograr eso y no es parte del plan del Señor. Que a veces hasta vemos ángeles en esos caminos. Vemos cosas. Y nos imaginamos, y sí, eso es del Señor, porque yo estoy viendo que todo está a favor mío. Muchos se consideran, hermanos, puros, y consideramos a muchos, inclusive nosotros, puros. Pero solo Dios sabe si realmente hay pureza en el corazón de esa persona. Por lo que tenemos que tener tanto cuidado con las relaciones, tanto cuidado de asociarnos, tanto cuidado de los pasos que damos, porque no todo, y solo Dios sabe, porque es el único que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es el éxito para ti, hermano? ¿El dinero, la fama, la posición social? ¿O será cumplir el propósito de Dios en tu vida? Me encanta lo que dice el Salmo 138, verso 8, que dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre y no abandones la obra de tus manos. El salmista está diciendo que el Señor va a cumplir su propósito en él. Que nosotros le digamos al Señor, el Señor cumplirá en mí su propósito. Pero es a través de su amor que lo va a hacer. No es porque yo lo merezca y no es porque yo siempre me encarrile en ese propósito, sino es que el amor del Señor, como perdura para siempre, va siempre a buscarme y a rescatarme. Va siempre a alinearme. Por eso Él le decía, no abandones la obra de tus manos, no me abandones. Porque el salmista reconoce y sabe que sin el Señor no hay forma de lograrlo. Y el único que nos puede alinear a nosotros a que se cumpla su propósito en nosotros es Él. Nosotros mantenernos procurando que Él lo haga precisamente por su amor, no porque lo merecemos. Y Romanos capítulo 8, verso 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. Como veíamos con el salmista que dice, hey, Él me ama.
como Él me ama y como su amor perdura para siempre, es que va a suceder. Y le decía, no abandone la obra de tu mano. Entonces, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y más que vencedores que yo cumplo con el propósito del Señor, o se cumple el propósito del Señor en mi vida y me hace más que vencedor porque enfrento batallas, batallas espirituales inclusive. Enfrentamos batallas, pero es por Él que nos amó que podemos vencer y que nos hacemos más que vencedores. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino son espirituales. Dice en el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, nada te puede separar de su amor, o sea, nada te puede sacar del propósito de Él para tu vida. Y te hace más que vencedor porque puedes enfrentar batallas, luchas y sales victorioso porque al final Él se glorifica en tu vida y en la mía. Amén. Sales con victoria y más que vencedor es alguien que gana, hermano, sin salir destruido de las dificultades y de las pruebas. Pasa por la prueba, pero sale victorioso, no destruido. Inclusive sale fortalecido porque sale conociendo otra dimensión de Dios en su vida, hermano. Obtiene beneficio inclusive del dolor. Obtiene beneficio del dolor, como le decía el Señor. Pablo quería que el Señor, Pablo en ese momento quería salirse del propósito. Quería que el Señor le quitara ese aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El propósito del Señor es que tú y yo seamos mansos y humildes. Cristo Jesús dijo, sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. O sea, que tú y yo nos rindamos y que nosotros nos bastemos en la gracia del Señor sobre nuestra vida, que es eso que recibimos sin merecer, misericordia, amor. Y salimos, hermano, venciendo. Para vencer, eso es por Dios. Ser más que vencedor no es solo sobrevivir, hermano, es crecer. No es solo sobrevivir, es crecer espiritualmente. Hermano, es crecer y madurar inclusive en los procesos. Es que maduremos, es que pasemos por el desierto, aprendamos, pero que no nos quedemos en el desierto, sino que lleguemos a la tierra prometida. Avanzar, hermano, hasta alcanzar esa gracia. Cuando la prueba no te derrota, lo que hace es que te transforma. Como ese capullo, esa oruga, hermano, que ese es un proceso difícil, hasta que sale esa bella mariposa. Pero eso es un proceso, hermano. El dolor, nosotros nos damos cuenta, hermano, que el Señor está haciendo una obra en nuestras vidas cuando logramos o cuando experimentamos que el dolor a nosotros no nos trae una amargura. Viene el proceso y vivo el proceso, pero no dejo que mi alma se llene de amargura en contra de nadie, ni de nada. Que la dificultad no te ha apartado de Dios, porque la palabra enseña que los que cayeron en piedrecita, cuando sale el sol, dice que se quema. Esos son los que se apartan del camino cuando viene la prueba. Todo lo contrario, nos damos cuenta que somos más que vencedores cuando la prueba ha fortalecido nuestra fe, hermano. Cuando la batalla que hemos vivido no define nuestra identidad. El problema no debe definir tu vida, hermano. Efesios capítulo 1, en el verso 10 dice, el plan de Dios, con esto voy terminando, dice, el plan de Dios que se cumplirá, dice, a su debido tiempo, no al tuyo ni al mío, a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Bajo quién? ¿Bajo el dominio de quién? De Cristo Jesús. Todo lo que hay en los cielos y aquí en la tierra. Ese es el plan, ese es el propósito de nuestro Padre, del Creador. O sea,
todo va a estar bajo el dominio de Cristo Jesús. Por lo tanto, mi mente debe de estar enfocada en qué dice Cristo de mí, qué quiere Cristo de mí, cuál es el propósito. Dice el verso 11, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo. Para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad, no con la tuya ni con la mía, con su voluntad, hermano. Y ahí, cuando usted lee completo ese capítulo, usted se da cuenta que la voluntad de Él es que todo le alabemos. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, hermano. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Alabar a Dios, exaltar su nombre, dar gloria por todo lo que estamos viviendo, por lo que hemos vivido y por lo que viviremos, hermano. Tenemos una vida y un propósito en el Señor. Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a este siglo. O sea, no te conformes a las cosas que estás viendo que están sucediendo ahí afuera. Este siglo te está hablando de estos tiempos. Tiempo crono, lo que vemos en estos tiempos. No nos conformemos a eso. Lo nuestro es eterno. ¿Qué dice? Que no nos conformemos a eso, sino que transformemos nuestra mente. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de ser transformados por lo que entendemos. Comenzar a entender todo esto, a comprender lo que la palabra del Señor nos está enseñando, a lo que nos está guiando, es lo que nos va alineando al propósito de Él. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, lo que yo había entendido va siendo renovado, va siendo refrescado, va siendo cambiado para entender cuál es el plan. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que es su voluntad, que es agradable, que es buena, que es perfecta para tu vida y para mi vida. Aunque no te guste. Renovar mi entendimiento me lleva a amar el propósito de Dios. Me lleva a amarlo aunque me duela. Me lleva a amar el propósito de Dios y a renunciar al mío. A renunciar a mi manera de vivir para tomar la cruz y seguirlo a Él, hermano. El entendimiento me muestra la voluntad de Dios. Ese entendimiento me muestra cuál es su voluntad. Y debemos permanecer ahí confiados, hermano. Debemos permanecer ahí, hermano. Si usted quiere, póngase de pie. Póngase de pie y meditemos en que nuestras vidas tienen propósito. Tenemos una vida y estamos aquí temporalmente. Tenemos una vida terrenal, una vida temporal aquí en la tierra, pero realmente nuestra vida es una vida eterna. Nosotros conocimos al Señor desde antes de la fundación del mundo y vamos a morar con Él por la eternidad. Y el propósito del Señor es que nosotros vivamos eternamente y para siempre con Él. Por lo tanto, aquí en la tierra debemos de estar dispuestos a renunciar a todo plan, a todo propósito que nos puso nuestros pensamientos, dogmas de otros hombres, relaciones, todo. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo, hermano. Porque debemos aprender a depender de Dios. Y saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y aprender a depender de lo que Él quiere, a donde Él te quiere llevar. Cuál es su plan, cuál es su propósito para tu vida. Dios no creó tu vida sin una dirección, la creó con una dirección. Cada día, cada don, cada experiencia en tu vida y en mi vida tiene un propósito mayor. Cada don que el Señor depositó tiene un propósito. Debemos pensar en esos dones y talentos y no sepultarlos, no esconderlos, sino utilizarlos para que el Señor multiplique esos dones y talentos. Cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Él, la vida, hermano, cobra sentido. La vida cobra sentido, hermano. Cuando dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para agradarlo a Él.
ahí se redefine lo que es el éxito. Y las batallas dejan de ser perdidas porque nos damos cuenta de que la estamos ganando todas en Él. Amén. Una vida con Dios y con propósito siempre, hermano, va a terminar en victoria. Eso es lo que debemos de tener presente. Padre, muchas gracias por tu propósito eterno. Muchas gracias porque desde antes de la fundación del mundo estaban, Señor, diseñados tus planes para nuestras vidas. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque no abandonas la obra de tus manos. Gracias porque nuestras vidas son vidas, Señor, con propósitos. Tú has depositado talentos, dones. Tienes planes para cada uno de nosotros. Y esas buenas obras están ahí, Señor. Que nuestras vidas sean alineadas a tu propósito y no al nuestro, Señor. Que el propósito de nuestra carne, Señor, y lo que hemos visto en el mundo, lo que hemos aprendido, lo que hemos querido perseguir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú lo anules en todos nosotros. Anúlalo, Señor, y ayúdanos a cada día más encaminarnos, Señor, en ese propósito de vida para el cual nos trajiste, Señor, a esta tierra. Que en el nombre de Jesús aprendamos a amar ese propósito. Aprendamos a amar el propósito para el cual fuimos diseñados, para el cual vinimos a esta tierra, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por guardarnos. Te damos gracias por cuidarnos. Gracias porque tu propósito, Señor, ha sido salvarnos. Gracias, Señor, porque en ti tenemos vida, en ti tenemos la verdad. Gracias, Señor. Gracias porque nos rescataste. Gracias porque nos atrajiste, Señor, a ti. Muchas gracias te damos, Señor. Y ayúdanos en el nombre de Jesús a ver ese éxito, Señor, cumplido en nuestras vidas, Señor. Caminando, Señor, bajo tu dirección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.